Gobierna tantas personas como el primer ministro de India. Un gobierno espiritual, eso sí, sobre 1.200 millones de personas, un sexto de la población mundial. Es Francisco, el pontífice que como arzobispo rechazó chofer y palacio y optó por bus y un sencillo departamento. Jorge Mario Bergoglio es el primer papa latinoamericano y eso parece, entre otras, una respuesta al hecho de que aquí vive el 42% de los fieles. Europa, con toda su influencia, pasó en un siglo de tener el 70% de los católicos a solo un tercio. Pero el poder de la curia sigue fuerte y si pretende ser reformista y afrontar desafíos como el Banco Vaticano o la propia curia, no lo tendrá fácil. Se trata además del primer pontífice jesuita, aunque eso, y menos si se viene de Argentina, no es sinónimo de progresismo necesariamente. Ya vimos la batalla que dio contra el matrimonio homosexual en Argentina, mismo país donde denunció la corrupción y la desigualdad, hechos que explican el frío saludo de Cristina Fernández. Sus detractores critican su conservadurismo y las acusaciones, nunca traducidas a sentencias, de cercanía con la dictadura trasandina. Sus partidarios destacan capacidad de gobierno, franqueza y su sencillez que vimos reflejada en su simple túnica blanca o en pedir que se rezara por él antes de bendecir a la multitud. ¿Qué tanto cambio tendrá este pontificado? ¿Hacia dónde se dirige la Iglesia Católica? ¿Cuál será su rol político? Comienza Cable Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra, un nuevo capítulo en que les quiero aclarar de inmediato: el análisis no va a ser desde el punto de vista espiritual, como decía uno de nuestros panelistas, esto no es Cable al Cielo, es Cable a Tierra, así es que vamos a leer todo en clave política, aunque se trate de una institución que tiene también una parte importante espiritual. Para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas. Rodrigo Mardones, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en Cable a Tierra. Profesor asociado y director del Instituto de Ciencias Políticas de la UC, es licenciado en Historia, máster y doctor en Ciencia Política. Bienvenido. Gracias. Patricio Zapata, ya hemos conversado con él en otras ocasiones, ustedes lo conocen, es abogado, profesor de Derecho y magíster en Ciencias Políticas. Muchas gracias, gracias por la frase, que habla el cielo. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es, desde el punto de vista político, ¿por qué creen, Patricio, brevemente, que primó este nombre y no otro de los favoritos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se decía que habían divisiones entre los que querían reformas, los que no querían reformas, y se hacían dos nombres encabezando cada cosa, el cardenal Scola y Scherer de Brasil. No es ninguno de los dos nombres, es Bergoglio. ¿Por qué? Te aclaro de entrada, es obvio, pero no pertenezco a ese grupo de los así llamados vaticanistas. Lo sé, queremos análisis político. Que aparecen cada 20 años y se hacen conocidos por su análisis interno. Pero la impresión que uno tiene es que aun cuando parecía importantísimo buscar a un hombre vigoroso, joven, con energía para acometer la tarea de las reformas y de las reformas administrativas, pareciera ser, por el perfil del elegido, que primó la búsqueda de una persona que pudiera asegurar un clima de unidad, dadas las, ahora lo sabemos, las fricciones, las divisiones que se estarían produciendo en la Iglesia. Todo lo que se ha dicho, aparece como una persona que es capaz de concitar la aprobación, la buena voluntad de distintos sectores, y yo creo entonces, por lo menos en primera impresión fue un hombre que va a intentar conciliar y mantener una unidad en un momento difícil y complejo. Ahora, de lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante, eso ya es... Evidentemente, o sea, un hombre más conservador en lo valórico, progresista en lo social. Por un lado tiene contactos con la curia, por otro lado no está dentro de ella, jesuita, pero se enfrenta también en otros temas con una cara más conservadora. En fin, un perfil entonces que lo hace un puente entre dos mundos. Rodrigo, ¿por qué crees que realizó tantos gestos desde el punto de vista político también hacia Benedicto XVI? Le pide a la gente rezar por él, recibe el aplauso de la gente por eso, lo llama y además anuncia visita. Yo creo que eso responde bastante al estilo que él tiene, al estilo que se le conoce en su arquidiócesis de Buenos Aires, muy cercano a la gente, un obispo muy dialogante, y los gestos en cierta forma vienen como a enaltecer la figura de Benedicto XVI que ha puesto como esta nueva forma de
digamos, la renuncia que él hizo, la abdicación, la renuncia al cargo que él hizo fue muy importante. Yo creo que ya era un tema que había salido en la elección anterior, cuando Juan Pablo II estaba muy enfermo. Se discutía mucho sobre la necesidad o sobre la eventual renuncia del Papa. Y finalmente Benedicto XVI entiende que los tiempos son distintos y que eventualmente habría que hacer este gesto. Pero los gestos hacia Benedicto XVI de parte del Papa Francisco, ¿son para decir no me hace sombra? ¿Son para decir también me he visto un poco con su carisma? ¿Qué está diciendo políticamente? Yo creo que hay una idea como de continuidad y cambio que está detrás del gesto, digamos, ¿no? Es decir, acoger todo lo que tú mencionabas recién, digamos, que hay una línea, digamos, teológica, hay una línea en lo valórico, y hay en cambio también una idea de cambio en lo que respecta a lo social, a lo pastoral. Benedicto XVI tenía como este perfil más académico, sí, claro, ¿no? Más centrado en o habiendo hecho una carrera en la curia romana. Francisco viene de una iglesia local, de la iglesia argentina, hizo toda su trayectoria como clérigo, como sacerdote, como obispo en una diócesis específica. Entonces ahí hay esta idea como de continuidad y cambio. Y pareciera ser diciendo estoy empoderado, no me hace sombra, no me siento inseguro porque salude y hable del Papa Emérito. Patricio, antes de ver una nota que nos va a dar un perfil de quién es Francisco, este nuevo Papa, que de hecho no va con Francisco I, es solo Francisco. A menos que después hay un Francisco II y ahí pasa a ser Francisco I. ¿Qué le da y qué le quita poder en este comienzo de pontificado? Pienso yo, por ejemplo, tal vez le da poder el hecho de haber sido electo en forma rápida, que no se haya desangrado este cónclave, por decirlo de alguna forma metafórica, al elegirlo. Pienso que tal vez le resta poder el tema que ya se sepa que no es tan raro renunciar, porque el anterior había sido como 600 años antes. ¿Qué le da y qué le resta poder al Papa Francisco? A ver, yo creo que lo que le va a dar la posibilidad de influir en los años que le toquen como Papa, yo creo que es en la capacidad que en los primeros meses él dé algunas señales de acometer los problemas agudos que se fueron manifestando durante el 2012 en la administración de la Ciudad del Vaticano, en las denuncias de mafias, de tráfico sexual. Yo creo que si él logra en estos primeros meses dar una señal clara, él va a tener una fuerza y una capacidad de ir a los temas más de fondo que tú has insinuado, que son temas de estructura de la Iglesia, de reformas pendientes. Pero en lo inmediato, me parece, él necesita en estos primeros meses dar un par de señales fuertes de que no es simplemente un buen hombre. Eso ya es bastante, pero que no es simplemente un buen hombre. Okay, los invito entonces a revisar en Cable a Tierra un perfil. ¿Quién es este nuevo sumo pontífice? Veámoslo. Así es el nuevo pontífice católico. Argentino, jesuita, hincha de San Lorenzo, conservador, aunque dicen no tanto como sus dos antecesores. Es un hombre austero, es un hombre de personalidad fuerte, seguro. Se recuerda que andaba en metro o colectivo, no aficionado a los lujos o tampoco come en restaurantes, prefiere hacerlo solo en los comedores populares. Dicen que es de carácter fuerte, pero que privilegia el diálogo, aunque cuando tiene que levantar la voz y criticar, lo hace. La esclavitud no está abolida. En esta ciudad la esclavitud está a la orden del día. Los derechos humanos, como dicen los obispos de Latinoamérica en el documento de Santo Domingo, se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza. Tiene 76 años y hace 8, cuando fue el emérito Benedicto XVI escogido papa, habría quedado segundo en las votaciones. Algunos dicen que hasta pidió en esa oportunidad no ser elegido pontífice. Ahora la historia es otra. No tenemos derecho a aguacharnos, a bajar los brazos llevados por la desesperanza. Rechazo a la desesperanza y a varias otras cosas también, al aborto y al matrimonio homosexual, por ejemplo. Este y otros temas lo han mantenido enfrentado con los Kirchner. Entre el 76 y el 83 Argentina vivió en dictadura, fecha coincidente también en que el nuevo papa estaba a la cabeza de los jesuitas locales.
Según organizaciones de derechos humanos, no defendió a 2 de sus sacerdotes que fueron detenidos. Para algunos, tuvo información o colaboró con la dictadura, incluso en causas vinculadas al robo de bebés, pero nunca se ha probado. Una de las fundadoras y primer presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que cuando fue a declarar casi con un grado de indignación, dijo: ¿por qué no lo citan a Bergoglio? Sí, que Bergoglio nos trajo información acerca del nacimiento de en este caso de su sobrina. Pasaron ya, ¿cuántos años? 40 años, 40 y tantos años. Y Francisco I en esa época era un sencillo sacerdote jesuita. Francisco, así se llama el nuevo Papa, el primero de Latinoamérica, el que lee a Borges, el que fue técnico químico y que ahora lidera a los católicos del mundo. Andrés Ramírez, CNN Chile. Importante puntualizar además, lo mencionaba Andrés Ramírez en su nota, Patricio y también Rodrigo, que lo de la dictadura nunca ha sido probado, hay una causa abierta, pero solo ha sido llamado a testificar en esa calidad de testigo, nunca imputado, no hay ningún fallo en su contra, y él niega y dice que incluso ayudó a gente durante la dictadura. ¿Puede afectarlo este tema? Porque escuchamos a Benedicto XVI, lo recuerdo cuando él asumió la acusación de que había pertenecido a las juventudes hitlerianas. Era cierto en ese caso, pero él señalaba que solo por una obligación y que nunca había militado ni hecho nada a favor del nazismo. Sí. ¿Puede afectar a este Papa? Yo creo que en cierta forma sí, digamos. Digamos, el caso específico tiene personas imputadas y él no está siendo procesado en esa causa específica de los sacerdotes que fueron secuestrados y torturados, ¿no? Yo creo que que efectivamente hay un impacto, hay un cierto sector. Yo diría también, en su historia personal, él no ha sido una persona, digamos, que no genere una cierta, que genere consenso. En Argentina ha sido una persona controvertida, digamos, ¿no? Firme en sus convicciones, pero al mismo tiempo por eso controvertido. Él tuvo un paso como provincial de la Compañía de Jesús, y en ese momento, que correspondió justamente al proceso de la dictadura, hubo una disputa interna dentro de los jesuitas bastante fuerte. Él mismo lo llevó en los años 90 a enfrentarse, en los 2000 en adelante, a enfrentarse con los presidentes, ¿no? Con los Kirchner, con los dos. Entonces, bueno, es una persona que mantiene una cierta línea y que justamente eso va generando una evaluación en algunos sectores, en Argentina particularmente, de que es un personaje, no solo en el tema de los eventos de la dictadura, sino que posterior también una personalidad algo controvertida. Mencionó temas de la violencia, por ejemplo, que le molestaron mucho a los Kirchner también, y se ha dicho que incluso los Kirchner intentan usar este tema de los derechos humanos en contra del nuevo Papa, que lo han hecho antes cuando era arzobispo. Patricio, estamos viendo un pontificado que puede significar algo más de poder para los jesuitas como congregación. Federico Lombardi, es cierto, es el vocero actualmente, porque después de perder mucho poder durante la época de Juan Pablo II, con Benedicto XVI alcanzan algunas posiciones relevantes como el vocero Lombardi o como el secretario para la doctrina de la fe, también jesuita, Luis Franco Ladaria. Uno puede pensar que toman más poder los jesuitas en el Vaticano, y sabiendo que ser jesuita no es sinónimo de ser progresista ni liberal, sobre todo si se viene de Argentina, ¿puede significar algún cambio importante por el hecho de que este Papa sea jesuita? Yo no creo que esta elección haya sido alguna especie de triunfo de una congregación o un espaldarazo. No está en la lógica, no está en el sentido en que operan los cardenales del mundo. Le pudo haber jugado a favor que en el contexto de los múltiples casos de pederastia y de abuso sexual, la Compañía de Jesús tiene un récord mejor, esto es terrible decirlo así, ¿no es cierto?, pero mejor que otros grupos, que otras órdenes religiosas. Pero yo te diría que no creo que uno deba pensar que el factor Compañía de Jesús vaya a ser tan importante. Creo que en ese sentido es más fuerte en términos históricos que sea un latinoamericano. ¿Puede tener alguna consecuencia eso? ¿En qué sentido? Me refiero a la forma de ejercer poder. Por ejemplo, alguien decía ayer, de los que conversábamos, que creían que podía significar un cambio de descentralización de poder, en el sentido que se aprendiera la experiencia de una iglesia latinoamericana que toma más en cuenta las bases, que tiene una manifestación de la fe más popular. ¿Puede significar descentralización de poder desde Roma? O sea, yo siento que pasan dos cosas. Este es un hito que es un efecto, es la consecuencia de un cambio mayor, un cambio demográfico, un cambio, en ese sentido es un símbolo. Es como cuando una mujer
por primera vez es presidente, o un hombre afroamericano por primera vez es presidente. Uno no tiene que esperar que eso necesariamente detone muchos cambios, pero es expresivo de un cambio y nos pone a la vista que las cosas están cambiando, que el mundo está cambiando, y hay que ser capaz de mirarlo y valorar el símbolo. Es el resultado más que una causa. Pero podría, y ahí está, podría también, efectivamente, introducir en la Iglesia esa otra mirada. Muchas veces cuando uno miraba como latinoamericano, la manera en que, por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe miraba a la teología de la liberación, y el modo en que muchas veces se asociaba teología de la liberación a todo evento con el marxismo, y la forma en que para un europeo, para un polaco, para un alemán, el tema del marxismo se analiza. Bueno, uno dice, qué interesante que ahora puede haber un poquito de más margen para una conversación entre continentes, entre mentalidades, entre experiencias. Es una oportunidad pero no sé si tenemos la posibilidad. Yo quería decirte sobre el tema de los derechos humanos, y creo que es un tema súper importante. Yo escuchaba a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, activista de los derechos humanos. Él dijo una cosa, él dijo, miren, no fue de los valientes y de los corajudos que se la jugó a fondo por los derechos humanos, no, pero tampoco colaboró, ni participó, ni fue cómplice. En términos chilenos podríamos decir, no fue un Raúl Silva Enríquez, como lo fue nuestro cardenal Silva Enríquez en Chile en la defensa, pero tampoco fue un Raúl Asbun en el sentido de estar prestándole un aval político a la dictadura. Punto importante, súper importante y relevante el punto que tú tocas. Vamos a hacer un alto en la conversación y al regreso en Cable a Tierra vamos a hablar de qué tipo de iglesia le toca gobernar al Papa Francisco, cuáles son los desafíos, cuáles serán los cambios más resistidos. Ya volvemos a Cable a Tierra. Continuamos aquí en Cable a Tierra analizando las consecuencias políticas también y el perfil de este nuevo pontífice. Rodrigo, le toca gobernar una iglesia que tiene 1.200 millones de fieles, donde el 42% está efectivamente en América Latina, y que ha desplazado su eje demográfico, de hecho, porque hace un siglo el 70% provenía de Europa, ahora es un 30%, lo decíamos en la introducción, y en África pasó de un 1% a 16% de la población de ese continente, o sea, está un poco estancado en América Latina, está creciendo en África y en Asia el catolicismo, aunque todavía no tiene el peso en nuestro continente. Uno se pregunta si el eje de los temas que le importan a este Papa va a ayudar a tener sintonía con la gente. ¿En qué sentido? En que puede que esté alejado en lo que es más popular respecto a moral sexual, pero respecto a los temas de desigualdad, de violencia, de riqueza, de pobreza, sí hace un buen clic, se hace un buen gancho. Sí, yo sumaría eso el término, el tema, por ejemplo, en países como Cuba o en China. De los cuales ya vamos a hablar más adelante. Sí, donde hay básicamente un dilema, un problema de relación como iglesia-estado, digamos. Ese es un eje o un punto que a mí me parece que es clave, que le va a tocar enfrentar a Francisco. Patricio, según The Economist, por dar una cifra, la Iglesia gasta en torno a los 170.000 millones de dólares, es una cifra no menor, y una de las patas de las reformas que se dicen que podrían venir tienen que ver con el Instituto de Obras Religiosas, pero más conocido como el Banco Vaticano. ¿Cuáles crees tú que son las reformas que podría querer emprender que serían más resistidas y por qué? A ver, yo creo que el balance del 2012 lleva a la convicción de que tiene que haber una administración especializada. La Iglesia debe concentrar en el pontífice la dirección teológica, pastoral, pero la gestión debiera estar a cargo de especialistas, de una gerencia de primer nivel. Hay gente que ha dicho que derechamente la Iglesia no debería tener su propia institución financiera, que eso la expone a corrupción y a denuncia, y debiera tercerizarlo derechamente y tener un consejo de personalidades notables, economistas, que supervigile transparentemente ese tipo de cuestiones. Sí, yo creo que el balance del 2012 es la Iglesia necesita, ¿cómo decirlo? Este es el juicio político a tierra pero yo soy creyente. Pero durante mucho tiempo algunas personas han pensado que la promesa de Jesús a Pedro, de que lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, las puertas del infierno no prevalecerán, le daban a la Iglesia una especie como de manto protector contra todos los males. La verdad es que, incluso para el creyente, contra lo único respecto de lo cual está la Iglesia protegida, dice el creyente, piensa el creyente,
es la herejía desde el pontificado. Todos los demás males tienen que ser enfrentados humanamente. La corrupción, los actos de abuso sexual, y contra eso tiene que haber respuesta humana, eficiente, ¿Y lo más respuesta transparente. ¿Qué crees que va a ser? Mira, no te sabría decir. Yo creo Todo que yo creo que el tema económico creo que no es el más complicado, honestamente. Bien. Creo que no es el más complicado. Yo creo que los temas de, por ejemplo, la participación de la mujer en la iglesia va a ser un tema que va a tomar tiempo. No se va a resolver de un día para otro, y ahí hay una expectativa creciente. La humanidad está esperando y mirando gestos, y yo eso lo veo difícil. Tú también lo ves difícil el tema de la mujer que se ha abordado, porque hace poco escuchamos de parte de la doctrina teológica de la Iglesia que hay imposibilidad de que las mujeres pudiéramos ser sacerdotisas, que la Iglesia no tiene poder para cambiarlo, más allá de esa discusión teológica. ¿Crees que es un punto que va a estar haciendo presión en este pontificado, va a ser apartado rápidamente, despejado y dicho, ya, sabes que más en esto no hay reforma? Yo creo que no va a haber reforma. Y no va a haber reforma con este papa ni con ninguno de los otros papables. Habría habido una reforma en ese aspecto, digamos. Y me parece que en ese tema específico, en el sacerdocio femenino, hay un proceso que realizar que no se ha hecho todavía y que tiene que ver con lo que decía Patricio, es decir, una mayor participación de la mujer y de los laicos también en la vida de la Iglesia, ¿no? Y esa es una reforma que yo creo que va a ser resistida. Es el tema se acusa mucho a la Iglesia de ser una institución muy vertical, digamos, donde la curia romana tiene un peso demasiado fuerte en desmedro, por ejemplo, de las iglesias locales. Traspasar, descentralizar, ¿no? Es una reforma que yo tengo la impresión de que va a ser, o que podría ser muy resistida, y no estoy tampoco seguro de que este Papa quiera impulsar una reforma de ese estilo. Ahora, tú mencionabas también el tema, Rodrigo, de China. China hoy día saludó al nuevo pontífice como hace normalmente un estado con otro, aunque no tienen relaciones diplomáticas, hay que mencionarlo, pero puso sobre el tapete los puntos que le complican, el tema de que Roma nombra a los obispos, que mencione temas de derechos humanos el Vaticano cada cierto tiempo. ¿Cómo crees que va a ser esa relación? Yo creo que va a ser difícil, va a ser compleja. Y bueno, hay un camino hecho ya por la Iglesia, por Benedicto XVI, por Juan Pablo II en relación a Cuba. El régimen castrista en un principio terminó tolerando a la religión, pero hay una persecución de los católicos. En el caso de China la situación es más compleja porque no es que el Vaticano, digamos, el Papa quiera nombrar a los obispos, es que el Estado nombra a los obispos, ¿no? El Partido Comunista es el que está nombrando obispos, y eso por la Iglesia obviamente no puede ser ¿Con aceptado. Cuba algún cambio? Con Cuba hay una mayor apertura, ¿no? Hay una tolerancia, en el fondo hay también un cálculo político, es decir, la población es religiosa, digámoslo así, no se puede ir en contra de esta religiosidad, por lo tanto hay una cierta apertura religiosa, pero aún con eso hay una suerte de persecución, digamos, contra la Iglesia. En ese camino, en la relación con China, me parece que hay algo que puede ilustrar o puede modelar lo que ha sido la relación con Cuba. Bueno, mencionar también que en relación con Estados Unidos, tanto el vicepresidente como el canciller son católicos a todo esto, así que va a ser interesante analizar cómo es esa relación en el futuro. Para ir cerrando, Patricio, ¿qué tan poderosa es hoy día la Iglesia? ¿Qué tanto poder político, no solo espiritual, ejerce? Que es la perspectiva de la cual hemos abordado hoy día aquí. ¿Y qué es lo que más te impresiona a ti de lo que ha ocurrido en estos días con este nuevo pontífice? Tú tenías una reflexión ahí. O sea, yo creo que la Iglesia Católica, pese a los gravísimos problemas que ha enfrentado en los últimos años, sigue siendo una voz moral de mucha significación, y eso creo que es algo que puede compartir alguien independientemente de su adscripción religiosa. Pienso, por ejemplo, probablemente el filósofo vivo más importante que Jürgen Habermas. Él no dudaría en reconocer en la Iglesia Católica una voz espiritual insustituible, necesaria también para los no católicos. Y a mí lo que más me ha impresionado, te repito, es esta imagen de una iglesia que fue acogida por Europa, una iglesia que nació en Asia, ¿no es cierto? Una iglesia que nació en Judea, que fue acogida por Europa, que fue un desarrollo europeo durante siglos, que fue llevado al resto del planeta, y que ahora esta vieja Europa da el traspaso a un hijo de inmigrantes italianos, a un americano. Me dio gusto a Obama
asumiendo como que era algo de América, o sea, como que que no siempre Estados Unidos tiene esa manera, ¿no es cierto?, de mirar a América. Hoy día Obama dijo: nosotros los americanos hemos recibido este regalo. Me gustó que no siempre se hable de down there. Última pregunta para Rodrigo, con esto cerramos. Una de las amenazas, entre comillas, estoy hablando en clave política, pero desde el punto de vista espiritual, pero también de disputarse influencia en todo el mundo, es el crecimiento de los evangélicos, de la iglesia también protestante. ¿Crees que este Papa va a ser, se dice que es carismático, se dice que llevaba a las plazas, por ejemplo, el tema de las confesiones, misas en las calles? ¿Es un Papa que va a poder disputarle espacios de influencia y de crecimiento y de captación de fieles en ese sentido a los evangélicos? Yo creo que no. Yo creo que también, según los datos de encuestas que se han hecho aquí en América Latina, las iglesias evangélicas crecen, pero hasta un cierto tope, digamos, ¿no? Tienen una especie o han tenido un límite de crecimiento, y por lo tanto el mayor desafío es el reencantamiento de los católicos y también el diálogo con otras religiones, y en eso Francisco ha tenido en su trayectoria en Argentina un diálogo con el mundo judío muy importante, muy interesante. Entonces ahí hay todo un desafío de diálogo con otras religiones, etcétera, que más que una disputa por espacios, ¿no? Yo creo que cada iglesia en cierta forma como que se ha ido quedando o fijándose en un cierto nicho, digámoslo así, y hay un espacio, digamos, no creyente, amplio, bastante fuerte, que es un espacio donde podrían, digamos, todas las iglesias, digamos, entrar y hacer un poco de trabajo pastoral, digamos, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cable a Tierra. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado con nosotros, dando cuenta un poco de quién es Francisco, de quién es el ahora arzobispo de Buenos Aires. Cuando estaba brindando junto a los otros cardenales tras su elección, solo les dijo una cosa: que Dios los perdone por lo que ustedes han hecho. Nos vemos en un próximo Cable a Tierra.